Libro número 3, lección número 3. Vamos a explicar el diálogo. En la clase anterior solamente lo leímos para ver el grado de comprensión y dijimos que íbamos a ver lo que es el verbo en su forma pasiva en esta lección. Ad-darsu al-thalithu, la tercera lección. Al-mudarrisu, lima ta'akhartum ya ikhwan. Lima, aquí tenemos la pregunta, lima, ¿por qué? Ta'akhar, aquí tenemos el verbo, ta'akhara, este es un verbo de 5 letras. Tenemos la primera que es la ta, después el alef con la hamza, ta'a, y la ja tiene shadda, ta'akhar, ta'akhar, ta'akhara, este es el verbo ta'akhara, que es el verbo estar tarde para algo. Ta'akhara, retrasado del tiempo. Y el tum es el sufijo verbal. Tum, en este caso, es el sufijo verbal. Ta'akhartum, tum es el sufijo verbal de antum. Ustedes masculino. Ta'akhartum. Entonces esta ta que está al principio no es una ta de prefijo verbal, sino esta del propio verbo. Si fuéramos a escribir el verbo en presente, dijéramos a para la primera persona, ta, ata'akhar, ata'akharu, ana ata'akharu, ¿verdad? Yo llego tarde. Y si digo llegaré tarde, sa'ata'akhar. Lima ta'akhartum, el verbo está en pasado, el verbo ta'akhara, que es llegar tarde o estar retardado o retrasado de tiempo. Lima ta'akhartum ya ikhwan, ¿por qué llegaron tarde, oh hermanos? Dice el maestro al-mudarris a los estudiantes. Az-Zubair dice, Az-Zubair, un estudiante se llama Az-Zubair. Az-Zubair dice, como preguntaron con Lima, él responde con li. Li, ma, li, anna, la respuesta es li, anna, con la letra anna, que es hermana de inna. Significa ciertamente o qué. Y aquí unido con la preposición lam, sería lianna, porque ciertamente lianna, y la palabra que va posterior a la letra anna, dijimos que era ismu anna, y es ismu anna maftuh, con vocal a. Lianna al-mat'ama, esa es la importancia de conocer cuáles son los factores que afectan a los sustantivos. En este caso tenemos la letra anna. Toda letra que va después de annas debe ser sustantivo y lleva la vocal a. Entonces no digo lianna al mat'amu, no digo mu, sino ma al final. Lianna al mat'ama, al mat'am es el restaurante. Lianna al mat'ama al mat'am. Lianna al mat'ama futiha. Y aquí es donde va la lección de hoy, futiha. El verbo aquí está en forma pasiva. Entonces tenemos el verbo en pasado y el verbo en presente en su forma activa sería en pasado fataha. Esta es la forma activa del verbo con 3 vocales a. Fataha, que es el verbo abrir. Entonces cuando cambiamos las vocales en su orden y la que va antes del final, que sería la del medio, tienes que ponerle la vocal y la que va antes de ella la vocal u. Entonces dice futiha. Ya solamente con el cambio de las vocales, ya el verbo se traslada a la forma pasiva en tiempo pasado. Lianna al-mat'ama futiha. Futiha al-yawma, sí, porque ciertamente el restaurante lo abrieron, algo así más o menos, ¿ve? En forma, no se sabe quién lo abrió, porque en la forma pasiva, como conocemos, no hay un sujeto que hace la acción. Entonces dice, lianna al-mat'ama futiha. Futiha y intrínsecamente o tácitamente en ella está en lo que denominamos el naibul al-fa'il, naibul fa'il, que es el que va a tomar el lugar de el fa'il, el que hace la acción.
Vamos a ver, estudiarlo más adelante, pero entonces ahorita aprendemos cómo vamos a pasar un verbo de forma pasiva, de forma activa a forma pasiva. Entonces, si la oración sería, ponemos aquí la oración fataha, fataha con la forma activa, fataha, fataha, arrayulu, arrayulu, al-mat'ama, al-mat'am. Dice, abrió el hombre el restaurante. Fataha arrayulu, arrayulu al-mat'ama. Entonces aquí la palabra rayul sería el que hace la acción y por lo tanto sería el fa'il y sería marfu' bid-damma con la vocal u al final. Fataha arrayulu al-mat'ama y la palabra al-mat'ama sería al-maf'ulu bihi donde recae la acción del verbo. Entonces aquí sería mansub bil fatha con la vocal a. Pero entonces si cambiamos el verbo en forma pasiva, decimos futiha. Entonces ponemos aquí la vocal u al principio, fu, la i en el medio y al final la a. Futiha y brincamos de una vez a donde recae la acción que tomaría el lugar de al fa'il. Y el fa'il ya no está y decimos futiha al mat'amu. Aquí cambia la vocal también de el que toma el lugar del fa'il por una vocal u aquí en vez de a porque está el verbo en forma pasiva y se elimina el fa'il. Entonces dice futiha al mat'amu. Abrieron el restaurante. No se sabe quién lo abrió, pero entonces la forma pasiva abrieron restaurante. Futiha al mat'am. Aquí el mat'am es ismu anna y después jabar anna es una oración fi'liyah. El jabar anna es una oración verbal. Entonces dice futiha al yawma, un adverbio de tiempo. Futiha al yawma, abrieron hoy. Sí, porque ciertamente el restaurante lo abrieron hoy. Muta'akhiran. Muta'akhiran, como pueden observar, es un adjetivo, muta'akhir, y es tomado del verbo ta'akhara, del verbo ta'akhara. Y aquí tenemos muta'akhiran, que sería el adjetivo. Muta'akhir, muta'akhir con vocal i en la ja. Muta'akhir. Entonces decimos futiha al-yawma muta'akhiran. Muta'akhiran. Muy bien. Muta'akhir lo abrieron hoy tarde. Muta'akhiran es tarde, de tiempo. Muta'akhiran. Por eso yo puedo decir llegué tarde. Ji'tu muta'akhiran. Llegué retardado o retrasado. Entonces lo abrieron tarde. Por eso se tardaron. Lima ta'akhartum ya ikhwan. لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. المدرس متى فتح. متى فتح. Cuando lo abrieron. متى فتح. Cuando lo abrieron. الزبير responde otra vez y dice Futiha. Ya tácitamente se sabe de qué se está hablando porque estamos hablando, independientemente que no se nombre el restaurante, ya en su forma pasiva se conoce que estamos hablando del restaurante. Entonces dice Futiha, no necesitamos ponerle un posesivo al verbo después del verbo porque ya se sabe que está en tercera persona y está en forma pasiva. Futiha as-sa'ata as-sadisata. As-sa'ata as-sadisata. Entonces tenemos as-sa'ata que sería un adverbio de, en este caso, adverbio de tiempo. Futiha as-sa'ata. As-sa'ata es la hora. As-sadisa, las 6, que es un adjetivo de as-sa'ata. Por eso llevan las mismas vocales. Futiha al-yawma. Futiha as-sa'ata as-sadisata. As-sadisa viene de Hamza Sadis. De Sitta, este es el adjetivo numeral. As-sadisata. Dice, abrieron hoy a las 6, a la sexta hora. Al-mudarris. Wamata. Wamata. Yuftahu. Aquí tenemos la forma pasiva, pero en tiempo presente.
En pasado tenemos futiha y en presente vemos la forma pasiva, cómo debemos escribir la forma pasiva y se aplica a todos los verbos de 3 letras. Entonces tenemos yuftahu. ¿Cuál sería la forma activa de este verbo? Del verbo fataha en presente sería yafta, yaftahu, yaftahu. Miren las vocales. Yaftahu, la primera siempre va a ser a porque es el prefijo verbal. Por ser el prefijo verbal, como es un verbo de 3 letras, siempre va a llevar la vocal a al principio, que nos va a indicar el sujeto que hace la acción, que es tercera persona. Yaf, la segunda letra después del prefijo tiene sukun. Y después la tercera letra tiene fatha. Y la última tiene dhamma, u. Entonces vamos a ver cuál concuerda con la forma pasiva. La vocal U del final concuerda con la vocal U de la forma pasiva. La vocal A del medio también concuerda en la forma pasiva. El sukun también concuerda con la forma pasiva. Y la única vocal que se cambiaría en este caso sería la vocal del prefijo verbal, que es A, y en la forma pasiva es U. Entonces en vez de decir yaftahu, porque si ponemos el verbo en presente, dice yaftahu Muhammadun al-mat'ama. Entonces ya el fa'il sería Muhammad y está en la forma pasiva. Pero si cambiamos solo la primera vocal, como tenemos aquí, yuftahu, entonces solo cambiamos la primera y ya el verbo cambia a su forma pasiva. Entonces decimos mata yuftahu, ¿qué cosa va a abrir? Entonces, ¿cuál sería aquí como es una forma pasiva? Sería no viene fa'il porque no está la forma activa, sino ni maf'ulun bihi. Lo que viene a tomar el lugar del fa'il sería lo que se denomina naib. Naib al fa'il, naibu fa'il, naibu el fa'il. El fa'il es el que hace la acción. El que toma su lugar, en este caso, es la palabra al-mat'am, que está tácitamente en el verbo. Mata yuftahu, cuando lo abren. Kulla yawmin, mudaf wa mudafun ilayhi. El kullu, ya tenemos aquí kullu, un adverbio de cantidad. Wa mata yuftahu kulla yawmin, mudaf wa mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi siempre lleva vocal i. Mata yuftahu kulla yawmin, cuando lo abren todos los días. ¿A qué hora cómo decir a qué hora lo abren todos los días? ¿Cuándo lo abren todos los días? Jaber responde yuftahu. Yuftahu, ya sabemos que estamos hablando de al-mat'am. Yuftahu, pues masculino y es tercera persona. Y tenemos el verbo en su forma pasiva. Yuftahu as-sa'ata. Yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an. Rub'an viene de la palabra arba'a, tomada de arba'a, que es 4, y aquí en esta forma rub'an significa un cuarto. Rub'. Y la palabra que va después de una letra de istithna, como illa, va mansubun bil fatha, entonces y singular. Illa rub'an. ¿Qué significa entonces rub'an? Un cuarto. Rub'un, arrubu', rub'un significa un cuarto. Y como aquí está en mansub, está sin el artículo, lleva doble A y el alef para sostenerlo, como hemos hablado anteriormente. Rub'an, entonces sería un cuarto. Entonces dice, yuftahu as-sa'ata as-sadisa. Abren a las 6, illa rub'an. O sea, quiere decir que abren a las 6 menos un cuarto. Un cuarto serían 15 minutos, quiere decir que abren a las 5:45. Entonces por eso dice, esta es la forma para decir 6 menos cuarto, más o menos. Yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an. Illa. Este lleva shadda, el lam, para decir illa, no ila, sino illa. Illa significa excepto. Es una excepción, pero si lo traducimos sería menos cuarto. Al-mudarrisu ijlisu. Ijlisu del verbo yalasa
y es el imperativo, significa siéntense, está en plural, porque aquí tenemos el waw al final de antum. Ijlisu, siéntense, wa y waftahu, del verbo fataha, que es el verbo abrir, que es el imperativo, siéntense y abran al kitab. Aina kitabuka, Aina kitabuka, ya Idris. Idris, nombre masculino. Aina kitabuka, ya Idris. Idris dice suriqa, suriqa. Suriqa kitabi, ya ustad. Suriqa es el verbo. ¿Qué forma la tenemos aquí? ¿Activa o pasiva? Si fuera la forma activa, debería tener la primera consonante, la vocal A, y tiene la U. Y aparte de eso, otro dato que nos puede informar si está en forma activa o pasiva, es que no se encuentra el fa'il, que es el que hace la acción. Directamente va al kitab. Suriqa kitabi. No puedo decir saraqa kitabi. Entonces necesito el que hace la acción, si lo voy a poner en la forma activa, saraqa, que es el verbo robar. Y aquí está en forma pasiva, suriqa, kitabi. Robaron mi libro, ya ustad. Suriqa, hurtaron mi libro. Suriqa kitabi. Al mudarrisu, entonces kitab aquí, estamos hablando de naibul fa'il, que es el que toma el sustituto del que hace la acción. Suriqa kitabi, y el ya es maf'ulun bihi, porque es el posesivo. Robaron mi libro, ya ustad. Al mudarrisu suriqa kitabuk. Suriqa kitabuk. Mata wa aina. Mata wa aina. ¿Cuándo y dónde? Idris suriqa al-barihata. Al-barihata, adverbio de tiempo, y es anoche. Suriqa al-barihata min ghurfati. Ghurfati, min ghurfati. El ya del posesivo de mi cuarto. Suriqa al-barihata min ghurfati. Wa ana ghaibun anha. Wa ana ghaib. Ghaib es el sujeto del verbo gaba. Se le dice ghaib. Ana ghaib. Estoy ausente. Y aquí sería wa ana ghaibun anha. La preposición an con el posesivo ha. El ha regresa a quién? Este posesivo a quién regresa. El dhamir regresa a ghurfa. Dice, y yo estaba ausente, anha, anha, an es del cuarto, del cuarto. Yo estaba ausente, anha, o sea, yo no estaba en el cuarto. El ha, como la palabra gurfa es femenina, colocamos después de la preposición an, ponemos el ha. O ana ghaibun anha, anha agregando el posesivo, porque si dice solamente ana ghaib, yo estoy ausente. Y al poner anha, estamos como diciendo yo estaba ausente. O ana ghaibun anha. Y yo estaba ausente del cuarto, o sea, no estaba en el cuarto. O ana ghaibun anha. Wasuriqat, wasuriqat ma'ahu. El hu a quien regresa, ma'ahu. Ma significa con, que ma'a más el hu, que estamos hablando de algo masculino, un sujeto masculino o una cosa. Entonces, si dice suriqat, aquí el verbo suriqat está en femenino, porque está en forma pasiva, pero tiene la ta de tercera persona. Entonces dice suriqat, suriqat ma'ahu. Entonces aquí suriqat tenemos el verbo y aquí donde está la acción, que es la ta, que indica que el naibul fa'il, el que toma el lugar del fa'il, es femenino. En este caso es femenino porque es plural de cosas, y el plural de cosas se considera femenino, que es ashya'u. Es como si dijéramos suriqa ashya'u
ma'ahu. Pero entonces cuando la preposición se adelanta al na'ib al-fa'il, al na'ib, y se coloca en medio del verbo y el na'ib al-fa'il, como pueden observar. Una preposición se adelanta en vez de ponerla al final. Ma'ahu. Yo puedo poner suriqa ashya'u ma'ahu, pero en la forma gramatical, en este caso, se adelanta en la preposición a na'ib al-fa'il. Si es forma obligatoria o se podría hacer, eso lo estudiaremos más adelante. Ahorita lo que estamos viendo es que en este caso se adelanta la preposición. Suriqat ma'ahu, el hu regresa a quién, entonces robaron con él, entonces el hu regresa al kitab, que fue también robado, que es masculino. Entonces dice suriqat ma'ahu, y robaron con el cuaderno ashya'u, cosas, ashya'u ujar, otras cosas. Ashya es cosas y ujaru es el plural de ajar, que es otro o otra. Entonces decimos ujar y otras cosas. Entonces pone dos puntos y dice cuáles son. Sa'ati, mi reloj. Sa'ati wa hidai. Hidai es el zapato y el ya es mi zapato. Wa hidai wa mu'zamu. Mu'zamu con dha. Wa mu'zamu malabisi. Mu'zamu significa una cantidad significativa. Wa mu'zamu malabisi. Malabis es ropa y el ya es el posesivo y como decir gran cantidad de mi ropa. Wa mu'zamu malabisi. Al mudarrisu se awadakallah. Awadakallah minha. Al-iwad, aquí awada es como decir que Alá te lo devuelva, ¿verdad? O te lo recompense de otra forma, te lo devuelva de otra forma. Awadakallahu, y tenemos que es un verbo en tiempo pasado, awada, y el ka es el posesivo para la persona que está hablando, anta, awadaka Allahu minha. El ha sería de el posesivo de todas las cosas que son artículos y como es plural, son muchas cosas, se considera singular femenino, por eso se utiliza el posesivo ha, y min, que es la preposición minha, de ellas. Entonces min vemos que se utiliza con el verbo awada de esta forma. Es como decir awadakallahu minha, como decir que Alá te lo recompense de otra forma, o sea, que te regrese eso de otra forma o te lo regrese. Awadakallahu minha. Es una súplica, un dua, ya que el verbo está en pasado y estudiamos eso en la clase pasada. Dice después, uridu al-ana, dice el maestro, el mudarris, uridu al-ana, quiero ahora, an, dos verbos, uridu y as'ala, por eso utilizamos la partícula an o la letra an, que se coloca entre dos verbos. Uridu al-an sería el adverbio de lugar, de tiempo, perdón, al-an. Entonces, uridu an as'alakum, y dijimos que después de la partícula an, el verbo va con vocal a. Uridu an as'alakum. Quiero preguntarles o hacerles as'ilatan, preguntas. Fima, el fi, la preposición fi, y el ma regresa a ma mausula. Fima darastum, en lo que estudiaron. Fi es en o dentro de, fima de lo que darastum, estudiaron. El verbo darasa, darastum, de lo que estudiaron. Uridu an as'alakum as'ilatan, plural de la palabra su'al, que es pregunta. Su'al, el plural es as'ila. As'ila. Uridu an as'alakum as'ilatan fi ma darastum. Quiero hacerle preguntas de lo que estudiaron.
Fima darastum amsi, ayer, amsi. Va a hacerle pregunta de lo que estudiaron ayer. Dice, fi ayyi shahrin, fi ayyi, esta expresión la hemos visto anteriormente, en qué o en cuál, fi ayyi, afectada ayu, ponemos vocal i por la preposición, y es mudaf, y la palabra que viene después, mudafun ilayhi, es fi ayyi shahrin, en qué mes, fi ayyi shahrin ulida, ulida, tenemos un verbo en forma pasiva. ¿En qué mes ulida? ¿Verdad? Ulida es nació, si podía traducirse el verbo nacer. Entonces dice, fi ayyi shahrin ulida rasulu, rasulullahi, mudaf, mudafun ilayhi, rasulu Allahi. El rasul es el mensajero y Allah, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La paz y la bendición de Allah sean con él. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ¿En qué mes nació el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam? El nombre del mensajero sabemos que se llama Muhammad. 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 Muhammadun. Muhammad. Y no como lo hicieron algunas traducciones primarias, que llamaron al profeta Mahoma. Mahoma no es el nombre del profeta, que el último mensajero que envió a la humanidad. Se llama Muhammad. Vean muchos de los errores de las traducciones, hasta los nombres los cambian, pero gracias a los traductores, los nuevos traductores de este tiempo han vuelto a regresar el nombre original del profeta para ponerlo en su nombre original, que es Muhammad. Y si se puede escribir el nombre Muhammad, lo podemos escribir y no tenemos que cambiarlo. Entonces escribimos para algunos países utilizan la ja, para otros utilizan la h, Muhammad, Muhammad. Vean que sí se puede leer, Muhammad, Muhammad, sí se puede escribir. Entonces la ja, aquí hay que dar un ja, Muhammad. Eso es todo. Entonces se puede acercar a la pronunciación. En algunos países la H, en algunos la J, porque la J no es en todo, porque a veces se pronuncia ja, como la ja. Entonces su nombre es Muhammad y no Mahoma, como muchos lo pronuncian. Es un error de traducción. Pues hay que tener mucho cuidado con las traducciones, porque no traducen las cosas tal cual como fueron escritas o reveladas. Dice, fi ayyi shahrin ulida rasulu. Ulida en forma pasiva. Ahmad responde, ulida, sallallahu alayhi wa sallam. Nació, la paz y la bendición de Allah sean con él, sin necesidad de poner el nombre, porque ya tenemos que el verbo está en forma pasiva y está agregado el naibul fa'il, que en este caso sería rasulullah. Vean que la palabra rasul lleva dhamma y no fatha, y es el naibul fa'il, es donde recae, es el que sustituto del que hace la acción. Ulida sallallahu alayhi wa sallam fi shahri, en el mes Rabi'in, Rabi'il awwal, Rabi'i al awwal. Entonces tenemos, luego vamos a ver en esta lección vamos a ver los meses del calendario islámico más adelante. Por lo tanto, no nos vamos a detener mucho en este mes que nombra aquí. Ulida sallallahu alayhi wa sallam fi shahrin, en el mes de Rabi'i al-Awwal, el primero de Rabi'. Luego lo vamos a explicar. Pero por los momentos se llama Rabi'i al-Awwal. Ulida sallallahu alayhi wa sallam fi shahri Rabi'i al-Awwal. Al-Mudarrisu wa fi ayyi sanatin, ahora es el año, antes era el mes, ahora el año. Wa fi ayyi sanatin ulida sallallahu alayhi wa sallam ya Jabir. Fi ayyi sana, ¿en qué año nació ya Jabir? Jabir responde ma adri, no sé. Al mudarrisu, a de pregunta y el lam de negación en tiempo pasado, dice alam,
tadrusu. Alam tadrusu. Alam tadrusu hada. Como la letra lam está en pasado, se utiliza el verbo en la negación de pasado, utilizamos el verbo en forma presente. Entonces dice, alam tadrusu hada. Dice, no estudiaron esto. Alam tadrusu hada.